Estamos listos para iniciar el programa con nuestro primer segmento, pues tenemos en nuestro consultorio psicológico un tema de suma importancia para todos los chicos ahí en casa, para los papás, para los educadores y todo el público en general, la familia que nos está viendo. ¿De qué se trata? Pues vamos a hablar acerca de aquellas estrategias claves para manejar la desregulación emocional de tu hijo. ¿De qué es? ¿Qué será? Dicen las amas de casa. Pues hoy para dirigir este tema nos visita la psicóloga Jennifer Ruiz. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Licenciada en Psicología, y gracias por permitirme estar en este espacio. Ay, para nosotros es un placer tenerte, ya que la salud emocional es muy importante en todas las etapas de nuestro desarrollo, ¿verdad? Así es. Y para empezar, yo quiero que tú nos expliques un poquito de qué se trata la desregulación emocional en niños. Bueno, en realidad es un tema bastante amplio y sé que por el tiempo televisivo es bastante corto, así que voy a intentar resumirlo como tal. La desregulación emocional son conductas que se presentan a raíz de detonantes o desencadenantes que pueden causar diversas situaciones en los pequeños como tal. ¿Y esto a partir de qué edad se da? En realidad se puede dar a conocer a partir de los 2 añitos en adelante, los terribles 2 años, ¿no? Pero es importante aprender a manejarlo, que los papitos en casa puedan manejarlo también desde sus hogares, aplicando estrategias que de pronto podemos, o las terapeutas en todo caso, puedan enseñarles y aplicarlo también en ese contexto. Eso quiere decir que hace un acompañamiento a la educación, al desarrollo de su bebé, de su hijo o niño ahí en casa, ¿no? Donde los papás deben llevar una educación, ellos, para que también eduquen de manera correcta a sus pequeños y sepan lidiar con aquellos casos que puedan pasar, ¿no? Es correcto, tal cual lo mencionas. Es importante que la terapeuta, a la que acompaña en realidad a tu peque durante el proceso de intervención terapéutica, pueda darle pautas a los padres y estos también los puedan aplicar en el contexto, en el hogar como tal, ¿no? Posteriormente también se trabaja con los docentes de aula para que también se pueda aplicar en el colegio como tal. Excelente. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser aquellas señales que a los papás les van a alertar y van a poder darse cuenta? Porque a veces no se dan cuenta los papás, ¿no? Entonces, estas señales sí nos pueden dar un indicio de que algo está pasando mal, ¿no? Es correcto. Generalmente los llamados berrinches que se suelen presentar en muchas ocasiones o en diferentes detonantes por las diversas situaciones que pudiesen presentarse. Por ejemplo, no, en algunos casos está el tiempo de espera. Muchos pequeños a la edad de los 2 añitos, 3 añitos, 5 añitos les cuesta esperar y eso desencadena en ellos frustraciones. Ajá. Que vamos trabajando mediante estrategias de qué hacer. Por ejemplo, a consulta llegan muchos papitos preguntando qué hago si es que mi pequeño se desregula o tiene ese tipo de situaciones en el mall, ¿no? Cuando de pronto le cuesta esperar porque tiene que esperar su turno. Es bueno hacerles saber de que es importante identificar qué situaciones pueden hacer que ello desencadene, ¿no? También es importante saber qué hacer durante, ¿no? En el antes, de pronto brindarle pautas claras y muy específicas para que el pequeño de pronto pueda saber qué hacer, ¿no? Importante también mencionarte que durante esta etapa de la crisis como tal o de la desregulación no es beneficioso intervenir, ya que el pico de enojo, de frustración es bastante alto, ¿no? Y probablemente pueda desencadenar en algún golpe, ¿no? Conductas que de pronto no son favorables ni para el pequeño ni para la persona que en este caso es su tutor o apoderado como tal. Uy, claro. Entonces, por eso es que es importante que los papás también tengan conocimiento para que puedan actuar de manera correcta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son aquellos errores que tú en el día a día te has podido dar cuenta de que los papás están cometiendo? Muy buena pregunta. En realidad, en el tema de desregulación emocional, generalmente no se suele validar como tal las emociones. Algunos papitos, por ejemplo, mencionan de que hay emociones negativas y positivas. En realidad, no podemos denominarlo de esa manera, ya que todas en sí son parte del proceso como tal, y es importante que ellos puedan aprender y como tal, ¿no? Que sea una oportunidad de aprendizaje cuando de pronto se suscitan estas situaciones que son conflictivas para el pequeño, de frustración como tal.
Uy, importantísimo. Ahora, tú como especialista, ¿qué estrategias nos podrías brindar para que los papás que nos están viendo ahí en casa lo apliquen y lo pongan en práctica? Ok, muy bien, atentos papitos que estas claves son bastante importantes, las puedan ustedes también aplicar en casita. En principio, nosotros podríamos identificar como tal qué conductas de pronto ocasionan en el pequeño estas detonantes, ¿no? ¿Qué hacer durante el proceso o las crisis como tal o las desregulaciones emocionales? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? No puedo de pronto parar a mi pequeño y decirle cálmate, no llores, ¿no? Porque hay que entender que las emociones como tal no son un interruptor que se prenden y se apagan automáticamente. Hay que trabajarlas, ¿no? ¿Qué podría yo hacer? Hacer de pronto mediante el modelado, indicarle, ¿no? A ver, vamos a respirar juntos, acompáñame, porque entiendo que de pronto estás molesto porque tienes que esperar o te cuesta esperar. Eso es importante hacerle entender de pronto a tu pequeño de casita, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer después? Después de pronto buscar una solución. De pronto si sé que a mi pequeño le cuesta esperar, lo que yo podría hacer de pronto es, vamos a encontrar una solución juntos. ¿Qué te parece si hacemos esto mientras esperamos, ¿no? Entonces, ello sería clave y fundamental de pronto para que los papitos en casa lo puedan aplicar y también lo puedan aplicar a otros contextos como tal. Claro, es importante también darle tranquilidad a los pequeños Así en es. ese momento, ¿no? Y si Ujú. lo vamos a abordar cuando está con toda la ira y Exacto, el estrés, no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? es correcto. Ahora, tampoco es bueno que normalicemos ciertas conductas y actitudes que nos sorprenden, ¿no? Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Tengo una sobrinita que es pequeñita, pequeñita, y cuando no le dan un juguete o algo que ella quiere, Ujú. araña, te pellizca, tiene esa manía de con las manos, Ah. de presionarte. Entonces esa conducta no es correcta, ¿verdad? Ok, entendamos en principio que la desregulación emocional, como te había mencionado al principio, provienen o devienen de diversas situaciones como tal. Entonces es importante saber qué es lo que desencadena en ello el hecho de que pueda de pronto presionar o pellizcar, ¿sí? Hay que tratar de identificar como tal ese tipo de conductas para nosotros poder atender lo más pronto posible como tal esa desregulación emocional. Es cierto, no podemos normalizar ciertas conductas, pero hay que entender que también un pequeño a los 5 años todavía está en plena formación de la parte prefrontal de su cerebro. Entonces, la ayuda de un apoderado como tal es importante y fundamental para su acompañamiento y para que en el futuro él también pueda saber regularse como tal. Vaya, vieron, y entonces no hay que dejar de pasar desapercibido eso y decir y normalizarlo, pero yo también he sido así cuando he sido chiquita, ahora no estamos exagerando, no, así se inicia, ¿verdad? Así Entonces es. desde pequeños uno va moldando las emociones, el carácter, ¿no? La forma de ser de cada niño, ¿no? Y es importante pues de que tengan una buena guía, porque si no, imagínense de adultos. Así es. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué otra estrategia crees tú que debe ser importante que de repente optemos en como hábito en casa, como para que el niño también, si en algún momento tenga algún descontrol o algo, lo ponga en práctica y pueda superar de repente ese caos o ese estrés que pueda pasar? Bueno, en principio como tal está identificar, ¿no? El identificar ayuda bastante al papá a saber qué es lo que de pronto a mi niño puede causarle de pronto el tema de frustración, el tema de esperar turnos como tal, pero también es importante, como había mencionado, validar las emociones. Validar significa que de pronto yo entiendo que él esté molesto, pero también voy a entender si es que de pronto requiere de su espacio también, ¿listo? Pero a su vez debo explicarle a él que las conductas que él pueda tener para lastimarse a sí mismo o lastimar a los demás no son las correctas. Entonces, siempre tengo que aplicar como tal la comunicación porque de ello también, Explicarles, ¿no? exacto, ellos logran entenderlo, pero también va a depender allí del estilo de crianza que tú estás optando para que tu pequeño de pronto pueda entender o también pueda regularse como tal ante una circunstancia o un detonante como tal.
Muy bien. De repente, ¿habrá alguna herramienta que tú crees que pueda ayudar a los papás a sobrellevar esto? Sobre todo cuando los niñitos son pequeños. Sí, las estructuras Ya. claras o brindarles las estructuras claras a un pequeño son bastante fundamentales, ¿no? En sesiones de terapia, por ejemplo, lo que les mencionamos a los padres es trabajar mediante estructuras. Cuando un niño entiende y sabe y se le enseña acerca de estructuras claras y precisas, los pequeños tienden a habituarlas, no son un hábito para ellos que les ayuda a manejarse mucho mejor en un contexto o dentro de un ambiente como tal, ¿no? Entonces eso es bastante importante y fundamental. Muy bien, ahora tenemos algunas preguntas de nuestro público y vamos a responderlas, ¿ya? Ok. Dice María García, ¿las rabietas son normales en los niños? Las rabietas o desregulaciones emocionales, como suelo mencionarlo, lo hemos determinado el día de hoy, son bastante naturales, ¿no? La situación aquí o el propósito o el objetivo como tal es saber manejarlas y también identificar cuándo estas ocurren y también saber la intensidad de lo que puede provocar ciertas situaciones como tal. Muy bien. Carlos Tuesta, ¿castigar ayuda a controlar estas conductas? Muy buena pregunta. El castigo físico como tal hoy en día está catalogado como una de las consecuencias que pueden provocar en el pequeño o retraimiento o también lo opuesto, ¿cierto? Si bien es cierto el castigo físico en el pasado, hace muchos años atrás, era bastante recurrente porque se creía que de pronto podía ser una solución inmediata, pero también las investigaciones han dado cuenta de que ello repercute grandemente en su autoestima, ¿no? Entonces lo descarto totalmente. Descartado entonces, no a la educación antigua, por favor. Andrea Sánchez, ¿la rutina influye en el comportamiento? Es correcto, sobre todo en los más pequeñitos. Cuando los pequeñitos están habituados o tienen rutinas, es mucho más fácil para ellos saber qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y lo aplicamos no solamente para realizar tareas, no solamente de pronto para mostrarle o enseñarle algo o sobre qué hacer, ¿no? Son importantes porque a ellos les van a permitir tener como tal una estructura clara de hacia dónde voy, qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? Es como que esta parte de mediador para saber llegar, ¿no? Lo vas guiando, ¿no? Sí. Ahora, Fernando Vélez dice, ¿se puede prevenir la desregulación emocional? Claro que sí, para ello es importante primero identificar, como lo había mencionado anteriormente, identificar estas desregulaciones para que de pronto sea mucho más accesible para mí tratar o intervenir cuando estas desregulaciones ocurran, ¿no? Entonces, sí. Diego Valdés dice, ¿qué acompañamientos me recomiendas? Acompañamientos terapéuticos, no acompañamientos dados por una psicóloga como tal, especializada en como tal una terapia infantil, ¿no? Que pueda haber tenido especializaciones en el tema conductual. Ayuda muchísimo y en realidad una psicóloga o especialista que esté de pronto familiarizada con estos términos para que nos puedan proporcionar sobre todo estrategias y técnicas para poder manejarlos en el día a día. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, hoy por hoy en las casas, en muchos hogares, los papás trabajan, se van, dejan a las cuidadoras y tienen muy poco tiempo para compartir a veces con los niños. ¿Tú qué les sugieres a estos papás que no tienen mucho tiempo para poder pasar el día a día en la casa, en el hogar y poder darse cuenta de este tipo de cosas? En base a tu experiencia, en base a tu conocimiento, ¿qué es lo que tú les recomiendas a ellos? En realidad es muy habitual este tipo de situaciones, dado de que pues nuestra actualidad nos obliga, ¿no? A de pronto a salir a trabajar, a buscar, ¿no? El pan de cada día, y es importante de pronto que los papás puedan saber manejar sus tiempos también. Es verdad que todos tenemos obligaciones como tal,
pero también es importante recordar que los niños necesitan de nuestra guía y de nuestro soporte para ser guiados frente a situaciones como tal. Entonces, si de pronto no tengo el tiempo que yo quisiera o desearía por las mismas obligaciones, es importante de pronto brindarles este tiempo de calidad a través de la supervisión de tareas, de pronto estar interesados sobre los gustos que ellos tienen, no jugar, de pronto tener un tiempo como tal. Wow, que es muy importante el Así es. acompañamiento de los padres, ¿no? Muchas veces desde pequeñitos buscan la aceptación, la afirmación, el que el papá siempre esté ahí viéndolos, ¿no? Así es. Y cuando no pueden, pues hay que tratar de ver si el papá o la mamá o de repente está la abuelita, ¿no? Quien pueda reemplazar este patrón, ¿no? Muy bien. Ahora, cuéntanos un poquito de Lúdicamente. Ok. Muy bien, Lúdicamente es un espacio de terapias infantiles y juveniles. Asimismo, realizamos como tal servicios de evaluación de descarte en trastornos del neurodesarrollo. Realizamos también terapias conductuales, de lenguaje, intervenciones tempranas para, bueno, basados en la metodología Denver, ¿no? Ya. Entonces, todo, psicoterapias también para Ya. adolescentes, para adultos también, todo ello, contamos con todos esos servicios en Lúdicamente. Y qué bonito, ustedes me imagino que también deben instruir y guiar a los padres, ya que muchos no nacemos sabios, ¿no? Y pues venimos de las costumbres, los valores que nos han transmitido en nuestro hogar. Y cuando ya formamos nuestra familia, tenemos dos familias distintas que se juntan, ¿no? Así es. Entonces ustedes como especialistas lo que hacen es guiar, acompañar en el proceso de la crianza, ¿no? Es correcto, sí, así es. Ahora, últimas recomendaciones que tú les brindas a los papitos, a las mamitas que nos están viendo con respecto a nuestro tema. Ok, muy bien, papitos y mamitas, bueno, considerar muchísimo el hecho de observar, ¿no? La observación nos puede ayudar muchísimo a de pronto identificar qué es lo que yo puedo hacer para poder intervenir correctamente frente a una desregulación emocional como tal. Importante también estar o ser parte de su proceso de formación y de desarrollo como tal, porque ellos también nos necesitan, ¿no? Entonces, esas recomendaciones principales les brindaría yo para que ustedes puedan tomarlo en cuenta también. Excelente, Jennifer. Muchísimas gracias por A venir ti. al programa, explicarnos al detalle sobre este tema de suma importancia. Ya saben que la salud emocional en nuestros pequeños es de suma importancia. Por eso es que nosotros manejamos este tipo de temas aquí en el programa. ¿Cómo los podemos ubicar? ¿Cómo te contactamos? Nos pueden ubicar a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos pueden encontrar como Lúdicamente Terapias Infantiles, Infanto-Juveniles. Excelente, te esperamos para otra oportunidad. Gracias. Y ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya venimos con más aquí en Qué Tarde.